Bien, estamos grabando entonces la clase de hoy día, 2 de junio del 2020, y como les comentaba, vamos a seguir viendo un par de ejercicios como los que habíamos visto ayer. Voy a eliminar esto por ahí, eso. Ejercicios, circuito serie paralelo. Solo mencionar la estructura, cómo están conectados. Por ejemplo, en el caso de este circuito ahí arriba, voy a borrar temporalmente eso para que no nos distraiga. ¿Cómo estarían esas resistencias ahí? ¿Qué tipo de configuración tienen serie paralelo? 1 y 2 están en paralelo. Bien. 4 y 5 están en paralelo y después están en serie. Perfecto. Muy bien. Y en el último caso, ¿5 y 7 en serie. El 5 y 7 en serie. 5 y 7 en serie, ¿ok? ¿Ya? Ay, que no veo. 8 y 6 en serie también. Perfecto. Y después en paralelo con 3 y 4 respectivamente. Muy bien. Perfecto. Ya. Y después en serie todo. Y después en serie todo. Muy bien. Ya. Sigamos avanzando entonces. Se los dejo a ustedes para que lo resuelvan ahí. Sigamos avanzando. Está muy bien. ¿Alguno de los presentes tiene alguna duda respecto de lo que están, como lo dijo Francisca? Dígame. Profe, esta conexión en horizontal que está entre R3, R4, R7 y R8. Ya, está. ¿Cómo? ¿Ya? Esa misma. ¿Cómo uno puede intuir que están en serie en esa conexión? En este caso, R5 y R7 están en serie, esos dos. ¿Ya? Pero esta rama, que es la suma de esos dos, con R3 están en paralelo. ¿Por qué? Porque tienen aquí la misma unión, R3 por este lado y la suman los dos por este otro lado. Y están en paralelo porque por abajo están unidas a través de este conductor. ¿Ya? Lo mismo sucede con R4, con la suma de R8 y R6. Esos dos están en serie. Pero a su vez con ese conjunto está en paralelo a través de este conductor. ¿Ya? No sé si lo alcanzas a ver. Es un poco lo que hicimos ayer en un circuito. No, sí, eso lo veo, sí. Ya. Ahora, el tema es que este paralelo, todo este conjunto de aquí y este conjunto de acá, al quedar una sola resistencia, están en serie con esas otras dos. ¿Ya? Es decir, aquí tendríamos, voy a insertar aquí esto de aquí, eso de ahí, sin relleno, y vamos a colocarle una línea un poquito más gruesa. Todo ese conjunto da una sola resistencia, que va a estar en serie con R1, y copiamos y pegamos, y todo este conjunto aquí abajo también queda una sola resistencia en serie. Entonces R1 con este conjunto, con el equivalente de ese conjunto, el equivalente de este conjunto y R2, los tres están en serie. Pero previo a colocarlos en serie hay que resolver los conjuntos que puse ahí en los círculos. ¿Ya? ¿Queda más claro ahí? Que me había preguntado por ese Rodrigo. Sí, ahí me queda más claro. Gracias, profe. Ya. Ok. Muy bien, sigamos entonces. Vamos a avanzar un poquito más. Fíjense que aquí tenemos un circuito. Nosotros hasta ahora habíamos visto un circuito con un solo lazo, pero aquí tenemos dos lazos. Tenemos un lazo por este lado y otro lazo por este otro lado, y tenemos variables, o sea, tenemos fuentes de voltaje por todos lados. ¿Ya? Entonces, si nosotros miramos este circuito, tenemos aquí una malla, una segunda malla, o un lazo y un segundo lazo, y un tercer lazo que
es el conjunto de los dos, ¿no es cierto? Tendríamos 3 lazos. Vamos a tener estas 2 mallas, esta de aquí y esta de acá, derecha e izquierda, ¿no es cierto? Derecha e izquierda. Y tenemos por este lado una rama, otra rama relevante y una tercera rama relevante. Y para efectos prácticos, 2 nudos. Este nudo de acá arriba y este nudo de abajo, que son los nudos que nos interesan. Hay otros nudos, pero no nos vamos a preocupar de ellos. Entonces, nosotros, de acuerdo a lo que vimos, podemos aplicar la ley de voltajes de Kirchhoff a cada una de las mallas en forma independiente, o bien al lazo completo por el lado exterior. También podemos aplicar la ley de voltajes de Kirchhoff, ¿ya? Y no hay problema en eso, porque eso lo permite la ley de Kirchhoff. Pero el tema es que aquí se nos complica un poco, por ejemplo, si yo quisiera calcular una corriente por aquí y calcular una corriente por aquí. Y particularmente, ¿qué pasa con la rama esta que está en el centro? Entonces, lo que vamos a hacer es que, en primer lugar, para ver un poco cómo funciona, vamos a definir arbitrariamente que hay una corriente I1 en el sentido de izquierda a derecha, entre comillas arbitrariamente, porque nosotros sabemos que la corriente por convención sale del lado positivo. Fíjense que tengo 15 voltios, esto tiene 12, y lo que dijimos el otro día, 12 menor que 15, por lo tanto 15 gana aquí el gallito entre estos dos, y la corriente debiese ir en ese sentido, así que por lo tanto no hay mucho problema. Vamos a definir una corriente I2 que sale del nudo, del nudo central, y da todo el recorrido hasta el nudo de abajo. Y también lo vamos a definir de izquierda a derecha, justamente porque la fuente de 25 volts tiene positivo acá abajo, por lo tanto impulsaría esta corriente en esa dirección. Y vamos a definir una corriente I3 aquí, que para estos efectos la definimos en sentido contrario al de la fuente, y eso no es problema. Es decir, si nos equivocamos es que esta corriente no va hacia abajo, sino que va hacia arriba, el único pecado, entre comillas, que vamos a cometer, o el error que vamos a encontrar, es que ese I3 es negativo, no es más que eso. Así que podemos definirla para cualquier lado. De hecho, las corrientes I1 y 2 podrían haberse definido en sentido contrario, o podríamos haber definido que la corriente I1 entraba al nudo, la corriente I2 entraba al nudo, la corriente I3 entraba al nudo también. Las 3 corrientes entrando al nudo. Ahora, lo que nosotros sabemos es que la suma de las corrientes que entran tiene que ser igual a la suma de las corrientes que salen. Si colocamos las 3 entrando, una de ellas, a lo menos una, debe ir saliendo para que se cumpla la ley de corriente. Así que no es problema que nosotros decidamos el sentido y la dirección de las corrientes estas se llaman corrientes de rama. Este I1 nace en este nudo central de aquí abajo y da todo el recorrido por R1, por la fuente 15, la fuente 12, y muere aquí en el nudo central superior. La corriente I2 lo mismo, nace en el nudo central superior, pasa por la resistencia R2, por la fuente 25, por la resistencia R3, y termina en el nudo central inferior. ¿Ya? Esta corriente I3 nace en el nudo central superior y termina en el nudo central inferior. ¿Ya? Independiente, nosotros podemos definir el sentido y dirección absolutamente independiente. Es decir, si alguien dice, no, eso está malo, no hay un buen argumento para decir que sí está malo. ¿Ya? Eso está bueno hasta ahí, y nadie puede decir lo contrario. ¿Ya? Y cuando encontramos los resultados, y si alguno está al revés, tampoco puede decir, mire, que estaba malo. Sigue estando bueno, solo que nos equivocamos en una dirección, y eso no tiene mayor trascendencia. Para los efectos que vamos a ver no tiene mayor trascendencia, y más adelante, cuando ocupemos estos resultados, vamos a colocar los resultados con su signo para cuando necesitemos sacar algún otro cálculo, algún otro dato. Así que no hay problema. Dicho eso, entonces, queremos conocer cuánto vale I1, cuánto vale I2 y cuánto vale I3. Eso es lo interesante para poder conocer cómo se comporta el circuito, qué potencia va a tener la resistencia R1, qué voltaje va a tener la resistencia R1, lo mismo en el R2 y R3. Qué voltaje, qué corriente, qué potencia va a tener ahí. Con eso, yo ya conozco cómo funciona el circuito completo. ¿Ok? Entonces, una de las cosas que podemos hacer en este caso es separar las mallas. Entonces hacemos el análisis en una malla primero, luego hacemos la malla en el análisis sobre la otra malla. Entonces, si lo hacemos así, veamos primero lo que está en el lado izquierdo.
dice I1 la definimos en ese sentido, entonces en la rama central, para poder tener un circuito cerrado, la considero en la primera malla, ¿ya? Entonces voy a tener, si seguimos el recorrido, desde aquí, I1 por R1, no sabemos cuánto vale I1, I1 por R1, menos 15, más 12, más 6, igual 0. Así que nos vamos encontrando con los signos. Entonces hacemos el análisis de Kirchhoff de voltaje en esta malla, ¿ya? Y por lo tanto podemos despejar el valor de I1 porque el 15 lo conocemos, el 12, el 6 se conoce, el R1 se conoce. Entonces vamos a tener 15 menos 12 menos 6. Eso nos da menos 3 dividido por 100, que vale R1. Yo puedo saber que la corriente I1 es menos 30 miliamperes. Fíjense, salió negativo. Menos 30. Entonces, ¿nos equivocamos? No, no nos equivocamos. No era el sentido que debiese decir según esa malla. Pero no nos vamos a hacer mayor problema y lo vamos a dejar tal cual. Tal cual. Después, en la segunda malla, hacemos lo mismo, ¿ya? Para poder completar una malla completa, para tener una malla completa, la fuente de la rama central la consideramos también en esta segunda malla, ¿ya? En ambas. Entonces hacemos el recorrido, en este caso el recorrido partió acá arriba, I2 por R2, menos 25 nos encontramos aquí, más R3 por I2, que es la corriente aquí, y aquí la corriente sigue subiendo independientemente de lo que hayamos definido antes aquí. Porque como estamos siguiendo esta, entonces la hacemos subir. Menos 6 y hemos hecho el recorrido completo. Entonces despejamos I2 aquí, porque lo conocemos, ¿no es cierto? Vamos a tener menos 25 menos 6, positivo al otro lado, 31, y vamos a tener R2 más R3, porque I2 es la misma, R2 150, R3 50, vamos a tener 200. Entonces, I2 va a ser 31 dividido por 200, 155 miliamperes según el cálculo, ¿ya? I2 tiene sentido positivo, así que estamos bien, no nos equivocamos de lado, ¿ya? Ahora, si juntamos las dos mallas, porque fíjense que en la rama central, por el lado de la malla izquierda, la corriente dijimos que iba hacia abajo, pero por el lado de la malla derecha dijimos que la corriente iba hacia arriba. ¿Cuál es el resultado? ¿Qué tenemos? Veamos. Si juntamos las mallas, o volvemos al circuito anterior, a este circuito, fíjense, aquí yo tengo que en este nudo superior, tengo que I1 que entra, tiene que ser igual a I2 más I3. ¿Ya? Esa es la forma que tiene la ecuación en ese nudo. Entonces, aplicando la ley de corriente de Kirchhoff al nudo superior, al nudo que es relevante que esté de aquí, ya habíamos dicho que I1 que entra es igual a I2 que sale, más I3 que también la habíamos definido, que es la de la rama central. ¿Ya? Entonces, si repasamos ahora, no repasamos nada. Queremos saber cuánto vale esta corriente I3 para abajo, ¿ya? La que definimos nosotros hacia abajo. Entonces, para poder conocerla, colocamos I1 menos I2, y la despejamos de aquí. ¿Ya? Entonces va a ser I1 menos I2. I1, dijimos que vale menos 30, por lo tanto colocamos aquí, es donde yo les digo, si encontramos un signo menos aquí, como en este caso le encontramos un signo menos, no importa, no nos preocupamos, lo mantenemos. Y donde sea necesario reemplazar este valor en esta corriente I1, lo usamos con su signo. O sea, aquí fíjense que I1 es positivo, de acuerdo a la forma que teníamos, pero su valor es menos 30, así que reemplazamos el signo menos. I2, dijimos que era 155, como tenemos el signo menos, ahí está el signo menos, I2 155. Si sumamos, entonces vamos a tener menos 185 miliamperes. Entonces, nuevamente la pregunta, ¿nos equivocamos con el valor de I3 o con la dirección de I3? Alguien podría decir sí, de acuerdo, solo que en vez de ir hacia abajo va hacia arriba y eso es todo el error. ¿Ya? Y entonces se va a cumplir la ley de corrientes de Kirchhoff. O sea, esta corriente más esa corriente nos van a dar I2. ¿Qué es lo que tenemos? Ahora, el tema es que esto se puede hacer cuando tenemos dos mallas, pero cuando tenemos 3, cuando tenemos 4, cuando tenemos 5, ya este análisis se hace bastante engorroso.
Entonces vamos a buscar una forma un poquito más adelante para ver cómo podemos resolver de mejor manera este tipo de situaciones, ¿ya? Cuando tenemos mucho más de una malla, porque en general los circuitos eléctricos de una sola malla son como bien escasos, lo que más hay son de muchas mallas. Entonces, cuando nos tengamos una situación de ese estilo, vamos a ver qué va a pasar ahí. ¿Ok? Hagamos un pequeño resumen. Nosotros dijimos que teníamos una conexión que se denominaba conexión en serie, en donde la resistencia equivalente era igual a la suma de todas las resistencias que hay en el circuito, que las corrientes eran la misma y que los voltajes, la suma de los voltajes igual al voltaje de entrada. Pero también no está demostrado aquí como en el apunte, pero si lo buscamos en cualquier texto, vamos a encontrar que las inductancias o las bobinas se comportan igual que las resistencias. Es decir, cuando nosotros tenemos inductancias en serie, entonces vamos a tener aquí en la entrada una inductancia total. Podemos mirar aquí y vamos a ver una inductancia total, igual como en un circuito de resistencias vimos una resistencia total. Entonces, esa inductancia total o esa inductancia equivalente va a ser igual a la suma de las inductancias que encontremos en el recorrido del circuito serie. ¿Ya? Ahora, el tercer elemento que nosotros habíamos visto eran las capacitancias o condensadores. Los condensadores se comportan de manera distinta a las bobinas, y eso ya lo habíamos visto cuando vimos las definiciones la otra vez. Entonces, aquí cuando tenemos condensadores en serie, no sumamos las capacidades, sino que hacemos el inverso de la suma de los inversos. O sea, como si fuesen resistencias que están en paralelo. ¿Ya? Eso es distinto. ¿Ya? Entonces ahí tenemos cómo se comportan las conexiones en serie, tanto de resistencia, bobina y condensadores. El otro elemento que nosotros habíamos visto, que revisamos ayer, que son las estructuras en paralelo. ¿Ya? Cuando tenemos resistencia en paralelo, tenemos esa condición ahí, entonces dijimos que era la resistencia equivalente era el inverso, 1 partido por la suma de los inversos, ¿ya? De todos los inversos que hay en el circuito. Esa es la forma de calcular la resistencia, y incluso estuvimos haciendo unos cálculos numéricos. Las bobinas se comportan igual que las resistencias en el paralelo, y los condensadores se comportan al revés. Es decir, cuando nosotros colocamos condensadores en paralelo, capacitancia en paralelo, lo que hacemos es, la capacidad equivalente es la suma de todas ellas. ¿Ya? Cuando las capacitancias están en serie, entonces calculamos el inverso, la suma de los inversos. ¿Ya? Eso es lo que hemos visto hasta ahora. ¿Consultas hasta ahí? Yo, profe, Bueno. no entiendo cómo se sabe para dónde va la dirección de la corriente. Es absolutamente arbitrario. Ah, La ya. dirección de la corriente es absolutamente arbitraria. Lo único que uno podría decir es fijarse en las fuentes que tiene el circuito, ¿ya? Y fijarse en la que sea mayor o si están orientadas a la misma, en el mismo sentido. Entonces yo podría decir, por ejemplo, esta corriente I2 como la fuente es de 25 volts, y el positivo es aquí, lo que va a hacer esta fuente va a tratar de que la corriente salga por el positivo, o sea, vaya hacia abajo. ¿Te fijas? Por lo tanto, esa dirección está bien elegida desde ese punto de vista. ¿Ya? Fíjate que acá habíamos dicho lo mismo con estas fuentes de 15. Esta fuente de 15 y esta fuente de 12 es mayor la de 15, por lo tanto uno puede decir la corriente I1 va a ir hacia arriba. Pero fíjate que la corriente I1 no iba hacia arriba, sino que iba en sentido contrario. ¿Ya? No iba de izquierda a derecha, sino que iba de derecha a izquierda. Y ahí nos equivocamos, pero eso no es ningún pecado. Y la elección de esto es absolutamente arbitraria. Así como el nombre y la dirección es absolutamente arbitrario. ¿Ya? No hay una regla para eso. Gracias, profe. Ok, Profe, dígame. en lo de la corriente, se colocó que en una malla la corriente iba para abajo o en sentido horario, y en la otra malla iba en sentido antihorario. ¿Esta? Sí, ¿A esto te refieres tú? sí, eso, ¿por qué sucede eso? ¿O ¿Por qué? es porque va en dirección a la... No, porque yo, para completar este circuito, para que sea un circuito cerrado, un lazo cerrado, entonces yo uso la rama central. ¿Ya?
Entonces, y me fijo en el nombre de esta corriente. Esta es la corriente que manda. Entonces, si yo le digo que va en este sentido, entonces en esta rama sigue el mismo sentido, por eso lo dibujé hacia abajo. Ah, entonces las corrientes no pueden ir como en sentido contrario, siempre tienen que ir todas en el mismo sentido. No, porque aquí lo que hice yo fue separar el circuito. ¿Ya? Yo corté el circuito por aquí y lo corté acá. ¿Ya? Y entonces hago circular una sola corriente y elijo un sentido, nada más. Y elegí el sentido de ion. ¿Ya? Ah, ya. Ahora, cuando veo la otra malla, ¿ya? Como también estoy ocupando la rama central, entonces yo digo la rama central no tiene derecho a opinión en este caso, digámoslo de esa manera. Pero como yo definí que I2 iba para ese lado, entonces para que se complete el circuito, tiene que subir aquí. ¿Ya? Porque la corriente I2 va a dar la vuelta completa, para llegar hasta acá arriba. Por eso que aquí se dibujó hacia arriba. ¿Ya? Eso es todo. Ya, gracias, profe. Ok. Bien, entonces habíamos dicho que tenemos conexiones serie y conexiones en paralelo, ¿no es cierto? Y entonces vamos a hacerlo. Y bueno, y vamos a tener algunos circuitos como los que ya vimos en los ejercicios que hicimos al principio, que ustedes revisaron al principio. Tenemos también conexiones mixtas, es decir, vamos a tener un juego entre series paralelos en los circuitos. ¿Ya? Podemos tener un par de elementos, dos más elementos en serie, en paralelo con uno o con dos elementos que también están en serie, etcétera. Ahí hay una multiplicidad enorme de condiciones de escribir los circuitos. Pero también hay otras formas de escribir los circuitos. ¿Ya? Y vamos a seguir avanzando. Esta forma se denomina conexión estrella. Esa es la forma que tiene. Ahora, a diferencia de los casos anteriores, la conexión estrella tiene tres terminales, ¿ya? Que están marcados con el número 1, 2 y 3, y tiene un punto central aquí. Entonces, en el punto central, yo tengo que la entrada, digamos así, la entrada 1 pasa por una resistencia que le voy a llamar R1 hasta el punto central. Desde la entrada número 2 voy a tener conectada una resistencia que le voy a llamar R2 hacia el nudo central, y desde la entrada 3 voy a tener una resistencia que le vamos a llamar R3 hasta el nudo central. ¿Ya? Ahora, fíjense que aquí yo no puedo decir que R1 está en paralelo con R2, que R2 está en paralelo con R3 o R3 porque no están en paralelo. Tampoco están en serie. ¿Ya? R1 no está en serie con R2 porque R3 está metido aquí entre medio. ¿Ya? O no puedo decir que R3 está en serie con R2 porque R1 está metida aquí entre medio. Entonces eso desarma la posibilidad de que estén en serie. ¿Ya? Entonces la conexión esta se denomina estrella. Entonces ni en serie ni en paralelo, estrella. Así se llama. La característica de la conexión estrella es que nosotros tenemos un punto común en el centro. ¿Ya? Ahora, la posición que está aquí abajo, esto de aquí abajo también se denomina estrella, que parece una T, en algunos casos se pueden conocer como T, pero también es una estrella. ¿Ya? Entonces el punto central está junto aquí. Aquí está el punto central que estaba aquí en este caso. O bien este como una especie de letra E también es una conexión estrella porque aquí están reunidos los tres elementos, toda la resistencia en un solo nodo central, y tenemos las tres salidas. Se va a cumplir en el nodo central que la suma de las corrientes tiene que ser igual a cero. No puede ser distinto porque eso es lo que dice el amigo Kirchhoff. ¿Ya? Y mirado desde los terminales, independientemente de lo que hay adentro, mirado desde los terminales, yo puedo decir que el voltaje que hay entre el 1 y 2, más el voltaje que hay entre el punto 2 y 3, más el voltaje que hay entre el punto 3 y 1, forman un circuito cerrado. Por lo tanto, como forman un circuito cerrado, la suma de esos tres voltajes tiene que ser igual a cero. ¿Ya? Eso es lo que me dice Kirchhoff. Ahí están aplicadas las dos leyes de Kirchhoff, la ley de corriente y la ley de voltaje. Después vamos a ver cómo trabajamos con este tipo de conexión. Pero quería mostrarles de que existe además una conexión estrella, a diferencia de las anteriores, que no es ni serie ni paralelo, es estrella. ¿Ok? Después tenemos otro tipo de conexión que se denomina triángulo. El triángulo, al igual que la conexión en estrella, tiene tres terminales. ¿Ya? Entonces, pero fíjense la diferencia. Entre el terminal 1 y 2 hay una resistencia que le llamamos R1,2. Entre los terminales 2 y 3 hay una resistencia que le llamamos 2,3. Y entre los terminales 3 y 1 una resistencia que le llamamos 3,1. Para establecer diferencias en la nomenclatura,
cuando usamos estrella, usamos un subíndice de las resistencias, y cuando conectamos triángulo, usamos dos subíndices. ¿Ya? Por ejemplo, R1,2 va a ser la resistencia que está conectada entre la entrada 1 y la entrada 2 del mismo circuito. Cuando hablamos de R3,1, estamos hablando de la entrada 3 y la entrada 1. La conexión está ahí entre esos dos terminales. ¿Ya? Cuando hablamos de 2,3, también, entre la entrada 2 y la entrada 3. Fíjense que en el caso de estrella, teníamos la entrada 1 hasta el punto central, y le llamamos R1. Desde la entrada 2 al punto central, le llamamos R2. Desde la entrada 3 al punto central, le llamamos R3. ¿Ya? Entonces, cuando hacemos la conexión estrella, las resistencias van a tener un solo subíndice, y cuando hacemos la conexión en triángulo, las resistencias van a tener dos subíndices. En cada uno de estos nudos de aquí, en este nudo con el 1 de aquí, el 2 y el 3 que está aquí en los extremos del triángulo, también se cumple la ley de corrientes de Kirchhoff. ¿Ya? Como no tenemos nombre de corriente aquí, no la vamos a plantear, pero también se cumple ahí la ley de corriente, en este nudo 2 también, y en este nudo 3 también se cumple la ley de corrientes de Kirchhoff. ¿Ya? Pero además también se puede ver que se cumple la ley de voltajes de Kirchhoff. Entre el terminal 1, 2, hay un voltaje 1, 2, entre el terminal 2 y 3 hay un voltaje 2, 3, y entre el terminal 3 y 1 hay un voltaje 3, 1, que es igual al caso de la estrella, fíjense. Entre el terminal 1, 2 hay un B1, 2, entre el 2, 3 hay un B2, 3, y entre el 3, 1 hay un B3, 1. ¿Ya? Lo mismo. Entonces podemos decir que también se cumple con la ley de voltajes de Kirchhoff por el contorno. ¿Cómo está? Ya. A ver, profe, ¿eso se resuelve en relación de ángulos o algo? No, después vamos a ver cómo se resuelve. ¿Ya? Después vamos a ver cómo resolvemos estos circuitos. Por ahora aceptemos que existen. Aquí podemos colocarlo, digamos, también este triángulo, solo que se puso al revés de la configuración que estaba arriba. ¿Ya? Y lo que se hizo que este nudo se amplió nomás y da lo mismo. O bien, esta forma de expresarlo también, y tenemos un triángulo. ¿Ya? Ya, denme 2 minutos, por favor. Vuelvo enseguida. ¿Mm? Sí. Sí, sí. Sí, no hay problemas. Ya, discúlpenos. Bien, entonces tenemos conexiones series, paralelos, mixto, podríamos decir que también la tenemos, estrella y triángulo. Esos son todos los tipos de conexiones que podemos tener. Ahora, existe una relación entre la estrella y el triángulo. Nosotros podemos transformar
una estrella la podemos transformar en un triángulo, ¿ya? Y por ese lado podemos resolver un poco los circuitos, como como preguntaba Nicolás. O bien, si tenemos el triángulo, lo podemos transformar a estrella, ¿ya? Entonces, vamos a ver a eso. Para eso tenemos algunas ecuaciones que ya están estudiadas, calculadas y solamente las vamos a ir aplicando, ¿ya? Entonces, la transformación de estrella a triángulo me exige conocer los valores de la estrella, es decir, conozco los valores de R1, R2 y R3, es decir, los valores con los cuales yo tengo la conocimiento de la estrella. Denme un segundito, por favor. Ya. Entonces, conocida la estrella, aplicamos las ecuaciones y el resultado van a ser los elementos del triángulo, ¿ya? Entonces, vamos a mirar este sector que voy a marcar acá. Insertamos. Ya. Estas ecuaciones de aquí. Ya, este sistema de ecuaciones que tenemos aquí, entonces nos va a permitir, conocida la estrella, entonces podemos calcular los elementos del triángulo. Fíjense cómo se hace. Conocemos R1, R2 y R3. ¿Ya? R1, R2 y R3. Entonces, para calcular R12, que es este extremo de aquí, ¿ya? Fíjense que esto es como si tomáramos esta rama y la pusiéramos aquí encimita, ¿ya? Entonces nos va a enfrentar aquí R1, R2 y R3 va a estar hacia el lado opuesto, digamos, de este triángulo. O sea, yo no los tengo separados, pero si yo quisiera, a ver si puedo hacerlo. Pero fíjense, es como si yo lo pusiera así. Ahí, no sé si alcanza a apreciar ahí. No lo puedo soltar porque si no, no lo veo. A menos que lo ponga transparente. ¿Puedo hacerlo transparente aquí? No lo sé. No sé si se puede hacer transparente, ¿ya? Entonces, para estos efectos es como si yo pusiera el triángulo por encima de la estrella. ¿Se fijan? Entonces, va a quedar R1 y R2, R1 conectado al terminal 1, R2 conectado al terminal 2, que son los mismos terminales a los que llega R12. ¿Ya? Eso es lo que quería mostrar. Vamos a dejarlo por acá, que una vez no sirve todavía. Que se vayan. Entonces R12. Y entonces, la ecuación para poder calcular este valor R12 es multiplicar R1 por R2 más R2 por R3 más R3 por R1, que es lo que está aquí, y lo divido por el opuesto a la resistencia nueva que estoy calculando, ¿ya? La que está para este lado. Lo divido por el opuesto, por R3. Para calcular R23, que es este de abajo, nuevamente multiplico R2 por R3, R3 por R1 y R1 por R2, que es lo que está ahí arriba, o sea, este valor y este valor es el mismo, y lo divido, como estoy calculando este de aquí abajo, el opuesto al que va hacia arriba, que es R1, lo divido por R1. Lo mismo para el R31, el producto de A2, R1 por R2, R2 por R3, R3 por R1, ¿ya? Estoy calculando este de aquí, entonces el opuesto es R2. Esa es la forma, ¿ya? Para el caso de ustedes no es necesario que se aprendan estas ecuaciones de memoria, las pueden anotar, las pueden tener ahí. Normalmente cuando hay prueba de esto yo les doy estas ecuaciones, pero es conveniente que las anoten a mano para que por lo menos tengan alguna idea del recordatorio de él. Ya, entonces
conocida la estrella, la transformamos al triángulo. Entonces, partimos con una estrella y nos queda el triángulo. Y la estrella desaparece. Voy a ser bien insistente en esto porque muchas veces el gran error que se comete es que hacen el cambio de estrella, la transformación de estrella al triángulo y dejan los dos. Dejan tanto la estrella como el triángulo. Entonces después, ahí sí que se arma un lío. Ahí sí que es un lío más grande. ¿Ya? Entonces, si yo voy a hacer transformación de estrella a triángulo, parto en la estrella, calculo el triángulo y la estrella desaparece, se borra. Por algo estoy haciendo la transformación. De la misma manera, podemos hacer una transformación desde el triángulo, conocido el triángulo, a una estrella. ¿Ya? Entonces, ahora lo que conocemos es el triángulo. Es decir, conocemos los valores R31, R12, R23. ¿Cuáles son los valores que vamos a conocer? R1, R2 y R3. ¿Ya? Y si ustedes se fijan, los terminales 1, 2 y 3 mantienen la misma posición. Entonces, es como si yo tomo este gráfico y lo copio encima, ¿ya? Y lo voy a hacer aquí, encima del triángulo. ¿Se fijan? Y quedan así. Lo mismo que hicimos en el caso anterior. ¿Ya? Lo estoy pegando encima del triángulo. Entonces, cuando hago eso, mi resultado va a ser que va a quedar la estrella y el triángulo va a desaparecer. Es como si yo hiciera eso. Desapareció el triángulo y quedó la estrella. ¿Se fijan? Pero el triángulo me da origen a los valores de la estrella. Vamos a la forma. Entonces, para calcular R1, que sería esta resistencia que iría aquí, fíjense lo que pasa. R1, 2 por R3, 1. O sea, esta resistencia por esta. Para calcular ese de ahí. ¿Ya? Y divido por la suma de las tres. Esta y esta. Para calcular R2, que sería la que iría aquí, al punto 2, donde confluyen R1, 2 y R2, 3. Aquí. Para calcular R2, que es esta de aquí. Para calcular R2 se multiplica R1, 2 por R2, 3. R1, 2 por R2, 3. O sea, las que confluyen a R2. Al punto 2, perdón. Y se divide por la suma de las 3. Y para calcular R3, que sería esta que iría aquí, esta resistencia R3 que iría por aquí, entonces también R31 por R23, o sea, las dos que llegan al nudo 3, y lo divido por la suma de R12, R23 y R31. ¿Ya? Ahora, lo otro, para acordarse cuál era cuál, pues fíjense que calculo R1, la que empieza con 1 y la que termina con 1. Para calcular R2, la que empieza con 2, 1, 2, y la otra que tiene también el 2. O R23 con R12, si ustedes quieren. Y R3, las dos resistencias que tienen el número 3, su índice 3. Porque la otra no lo va a tener. Esa es otra forma de acordarse. ¿Cuáles tendría que multiplicar? Si quiero calcular R1, las dos que tienen su índice 1. Si quiero calcular R2, las dos que tienen su índice 2. Con otras palabras, aquellas que confluyen al mismo nudo donde voy a conectar yo la resistencia. Esa es la otra forma de verlo. ¿Consultas? Nada, profe. Ya. Vamos a hacer un ejercicio ligerito. Si alcanzamos hoy día, si no, ya lo dejamos para la semana. La última conexión es la que se denomina conexión puente, que es esta que está aquí, ¿ya? Y que se usa bastante, sobre todo en lo que es, hace un tiempo se denominaba como los eliminadores de pila, que podemos hacer una configuración bastante especial. Entonces, la conexión puente es esta. Es como si fuese una H, en donde tenemos, dentro de las patitas de la H, tenemos todos los elementos, supongamos las resistencias, pero digamos unimos en el mismo nudo la parte superior y la parte inferior de esta letra H, que nos quedaría de esta forma. Entonces, si ustedes se fijan, la conexión puente se puede considerar como una combinación de dos triángulos. Aquí tengo un triángulo por el lado superior y tengo otro triángulo por el lado inferior. O bien por dos estrellas, porque tengo una estrella por el lado de aquí, con centro en el nudo 2, o tengo otra estrella por este lado, cuyo centro sería el nudo 3. ¿Ya?
Entonces la conexión puente puede ser considerada como dos estrellas o como dos triángulos. Y dado eso, entonces nos podría permitir que nosotros hiciéramos una simplificación del circuito. Esas son todas las posibles combinaciones más comunes que hay de circuitos. ¿Ya? Entonces, resumimos: circuitos serie, circuitos paralelos, circuitos mixtos, circuito en estrella, circuito en triángulo y circuitos en puente. ¿Ya? Esas van a ser todas las conexiones. ¿Ya? Creo que no me falta ninguna. Estrella, triángulo, puente, 3, serie paralela. Bien. Ok. Con esto vamos a estar trabajando. Algún detalle, pero ya algo habíamos conversado acerca de esto. Fuentes de voltaje se pueden conectar en serie, ¿ya? Y podemos conectarlas incluso al revés, ya lo vimos. O sea, no necesariamente una es más positivo, negativo, positivo, negativo, positivo, negativo. También podríamos conectar una al revés, ya la vimos. Cuando conectamos una al revés, lo único que conseguimos es que esa va, entre comillas, atornillando al revés, lo que decíamos el otro día, porque nos va bajando el nivel de voltaje finalmente. ¿Ya? Y el voltaje equivalente va a ser la suma, podemos hablar de la suma algebraica de todas las fuentes. Algebraica en el sentido que una puede ir con signo menos aquí porque va en sentido contrario. Fuentes de voltaje en paralelo normalmente no se conectan y solamente es válida cuando las fuentes tienen el mismo valor y la misma polaridad. Es decir, cuando por ejemplo yo tengo esta B2 positivo en el lado izquierdo, negativo en el lado derecho, y conecto a ella otra en paralelo donde también es positivo en el lado izquierdo y es negativo en el lado derecho. Y además que ambos miden lo mismo. ¿Ya? Tienen el mismo valor. Si no, una empieza a hacer carga a la otra y eso no es bueno. ¿Ya? Fuentes de corriente se pueden conectar en paralelo también. Y la corriente equivalente va a ser la suma algebraica de las fuentes de corriente. Recuerden que aquí tenemos un nodo superior y un nodo inferior, por lo tanto cada una de estas es una rama, cada una de las fuentes, entonces se pueden sumar o se pueden restar estas corrientes. Fuentes de corriente en serie normalmente no se ocupan, a menos que tengan el mismo valor y la misma dirección, si no, no se conectan. ¿Ya? Nosotros vamos a estar trabajando con fuentes de voltaje que podemos colocarlas en serie, o bien fuentes de corriente que podemos colocarlas en paralelo. Me voy a saltar esta parte y vamos a ver un pequeño ejercicio. ¿Dudas antes de ver el ejercicio? Y para ver el ejercicio, lo que voy a hacer es que voy a trabajarlo como si fuese... no sé si hay algún chat por ahí, no, a ver dónde veo los chats aquí. Detener la grabación, cambiar pantalla, activar tu título. No veo el chat aquí. Ahí, no hay más chat. Ok, antes de seguir, ¿alguna duda, algún comentario? No, Ya, No, profe. ya, ok. Alcanzamos a ver la resolución de este ejercicio entonces. Se lo voy a mostrar de esa manera para que se note mejor. Ya. ¿Qué tipo de conexiones tenemos aquí? Yo me imagino que están viendo el mismo ejercicio, ¿no es cierto? El circuito es un circuito grande que hay varias resistencias que están ahí en distintas formas. Tenemos conexiones Sí, en profe. serie para... Ya. ¿Tenemos resistencia en serie? En paralelo y un puente. Ya, en paralelo, ¿cuáles estarían en paralelo? no sé cómo llamarla. Algunas tienen 4, otras son 2. Ya, pero el 4 que está a la derecha, el que está a la izquierda. El 4 que está a la izquierda con el 2 están en serie. Ya, ok, los que están encima de la fuente. Sí.
El Muy bien. 4 está, el 4 de la derecha con el puente que está al lado, están en paralelo. Ya, ok. Con todo el puente completo. Sí. Ya, ok. Y Y con el 8. sí, Cuidado. Entre el 8 y el 4, o sea, esta D4, que está aquí, que yo estoy mostrando con el puntero, esta D4, por el hecho de estar en paralelo con todo el puente, la podría colocar acá. La podría colocar aquí la D4 y correr el puente, o sea, invertir estas dos. Eso lo puedo hacer. ¿Ya? Pero estas D4 con estas D8 no están en paralelo. ¿Por qué no están en paralelo? Porque está metiéndose en la relación del paralelo estas D6. ¿Se fijan? Para que estén en paralelo tendrían que estar tomadas de las manos, las dos. O sea, las dos manos, digamos, este extremo de arriba y el extremo de abajo, la resistencia de 8, tendría que estar tomando al extremo de abajo y el extremo de arriba, respectivamente, de la resistencia de 4. Por este lado, por aquí y por aquí, sí se están tomando de la mano. No sé si se alcanzan a apreciar. Pero por el lado de arriba, si yo pongo la de 4 aquí al lado, aquí, por el lado de arriba, la de 8 no le está tomando la mano directamente a la 4, sino que le está tomando la mano a la de 6, y la de 6 le está tomando la mano a la de 4. Entonces hay un intruso ahí en la relación. Profe, ¿Sí? entonces el 6 estaría en serie con el paralelo que hacen el puente y el 4. Exactamente. Eso sí. Eso sí. Eso sí. Y finalmente, ese 6 que está en serie con todo el resto, o sea, toda esta configuración que tenemos aquí, todo esto de aquí, está en paralelo con 8. Ahí sí que está todo en paralelo con 8. Bien. Veo que han entendido bastante bien los circuitos. Entonces resolvamos este circuito. Nos dice obtener la corriente total del circuito de la figura. Eso es lo que nos pide. Entonces, la corriente total va a ser aquella corriente que va a salir por la fuente. ¿Eh? Una fuente de 20 volts que vamos a asumir que el positivo está arriba, no nos dicen nada, pero vamos a asumir que el positivo está arriba. ¿Ya? Entonces, veamos, para poder saber cuál es la corriente total, ¿cómo podemos saber la corriente total? Aplicando ley de Ohm. Pero necesitamos saber cuál es la resistencia equivalente total que ve esta fuente desde sus terminales, o sea, de este punto y de este punto. ¿Cuál es la resistencia que ve para allá? O en otras palabras, ¿cuál es la resistencia total o resistencia equivalente del circuito? Que es lo mismo. ¿Ya? Entonces, para ello tenemos que resolver esto. Ahora, ustedes bien dijeron que 4 está en paralelo con el puente. ¿Ya? Pero no podemos resolver esto así directamente. Entonces lo que vamos a hacer es resolver el puente primero. ¿Ya? El puente lo vamos a reducir. ¿Cómo lo podemos reducir? Ya vimos que el puente era un triángulo por el lado superior, un triángulo por el lado inferior, una estrella por el lado izquierdo o una estrella por el lado derecho. ¿Ya? Entonces vamos a usar uno de esos para poder calcular el puente. Hola. Estoy en clase, te llamo ligerito. Chao. Bueno, te llama al tiro, ¿ya? Estoy haciendo clases, así que te voy a llamar al tiro, ¿ya? Ya, entonces, discúlpeme, me llamaba mi nietecita. Entonces, vamos a resolver esto. Entonces dijimos que el puente era un triángulo en la parte superior, un triángulo en la parte inferior, una estrella en la parte derecha y una estrella en la parte izquierda. Entonces, vamos a irnos por lo más fácil, que es el triángulo superior, debido a que los tres elementos miden lo mismo. O sea, los tres elementos, en este caso las tres resistencias, tienen el mismo valor. Entonces, lo que vamos a hacer es que este circuito es el mismo de arriba, solo que se ha dibujado encima, encima del triángulo superior, la estrella. Entonces vamos a hacer la combinación de estrella y triángulo. Fíjense que al resolver la estrella y el triángulo, del triángulo pasar a estrella, desaparece esta resistencia de 3
esta resistencia de 3 y esta resistencia de 3. O sea, las tres resistencias del triángulo. Eso desaparece y va a quedar la estrella. Entonces vamos a aplicar la transformación de triángulo a estrella. O sea, vamos a conocer R1,2, R3,1 y R2,3 y necesitamos conocer R1, R2 y R3. Entonces, según están las ecuaciones, las dos que confluyen al nudo, pues para calcular R1, o sea, esta de 3 con esta de 3, 3 por 3, y la suma de todas, 3 más 3 más 3. O sea, vamos a tener 3 por 3 dividido por 3 más 3 más 3. O sea, vamos a tener 9 dividido por 9. Para el caso de R2, que sería esta de acá, le llamaría R2 a esta. Entonces va a ser esta de 3 por esta de 3 de abajo, 3 por 3 por la suma de esta más esta más esta. Y para calcular R3, lo mismo. Esta de 3 por este lado con esta R3 de abajo, le sumo. La gracia que tiene cuando uno ocupa un triángulo que tiene los mismos valores, las resistencias de la estrella van a ser del mismo valor. Por lo tanto, todas van a valer en este caso 9 dividido por 9, o sea, 1 ohm. ¿Ok? Entonces, hecho ese cálculo, se pierde la estrella, desaparece la estrella y nos queda se pierde el triángulo, eso, y queda la estrella. Por lo tanto, el circuito que va a quedar es de esa manera. ¿Ya? El triángulo desapareció y quedó la estrella. Y fíjense lo que pasa aquí. Tenemos una resistencia de 1, y esta resistencia de esta otra rama de la estrella queda aquí en serie con esta de 5 ohm, que era la otra parte del puente, y esta resistencia de 1, que por este otro lado, del lado izquierdo, queda en serie con esta de 5. ¿Y por qué quedan en serie? Porque aquí desapareció la rama central del puente, la rama de la derecha superior y la rama de la izquierda superior del puente. ¿Se entiende la idea? ¿Vamos bien? ¿Qué Sí, pasa? perfecto. Ya. ¿Qué pasa con 5 y 1 y con 5 y 1? Con esta y esta. Tendríamos que calcular la resistencia equivalente de la estrella. No. Miren, ¿qué pasa con la resistencia de 5 y 1 por el lado izquierdo y la resistencia 1 y 5 por el lado derecho? Ah, están en serie. Están en serie. ¿Suman directamente o no? Ah, claro, nos sumamos directamente porque están en serie. 5 más 1. ¿Ya? ¿Se fijan? Esa y esa están en serie. ¿Ya? Y el resultado es, obviamente, 6. ¿No es cierto? Pero además, ¿qué pasa? O sea, estarían así. ¿No es cierto? Ahí estarían las dos. ¿Qué pasa con las dos resistencias de 6? Con esta, que se transformó en una de 6, y esta que se transformó en una de 6. ¿Cómo están? ¿Qué conexión tienen? En estrella. No, solamente las de 6. ¿En paralelo? Paralelo. En paralelo. Yo no sé si alcanzan yo tengo aquí un letrerito que dice dejar de compartir, ocultar. No sé si les molesta a ustedes ahí o no. ¿La ven? No. No No aparece. le aparece, ya. Entonces yo lo voy a ocultar aquí. Ya, porque lo que me interesa es mostrarles esta línea que está aquí abajo. Si ustedes se fijan, esta línea que está aquí abajo es un nudo. Por lo tanto, esta de 6 y esta de 6 están en paralelo. ¿Ya? Esas dos están en paralelo. ¿Ya? No están en estrella, cuidado. Da la sensación de que estuviesen en estrella, pero para que estén en estrella no debe existir esta línea aquí en el medio. ¿Ya? Debe estar abierto y ahí sí estaría en estrella, pero si no, o sea, inicialmente estaría en estrella. ¿Ya? Entonces, esas dos están en paralelo. Y cuando yo tengo dos resistencias iguales que están en paralelo, ¿cuál es el resultado? Lo vimos ayer. La mitad. La mitad. Perfecto. Por lo tanto, 3. ¿No es cierto? Entonces pasamos, nos queda 3. Y esa de 3, con esta de 1, que era la que había quedado pendiente de la estrella, de la transformación del triángulo de la estrella, ¿recuerdan? Quedan en serie. ¿Ya? Y esta que está en serie va a valer entonces 4, y va a quedar en paralelo. Ahí sí están en paralelo con esta de 4. O sea, efectivamente, el puente está en paralelo con la resistencia de 4. ¿Ya? Y nuevamente, 4 en paralelo con 4
nos va a dar como resultado 2. Voy a tener, ese 2 va a estar en serie, que estaría ahí, ¿no es cierto? Ese 2 está en serie con 6. Voy a tener 6 y 2. Están en serie. Por lo tanto, lo sumamos. 6 más 2, 8. Fíjense, 2, esta resistencia 2 está representando el paralelo entre el puente y la resistencia de 4. ¿Ya? Entonces, esas dos estarían en serie. 6 y 2 están en serie. Luego en 8 y en paralelo con esta de 8. Y eso nos va a dar entonces 4. Esta resistencia de 4, esta resistencia de 4 que está aquí, es el equivalente de todos estos circuitos, si yo tomara todos estos circuitos, desde aquí en adelante, incluida esta resistencia de 8. Finalmente, la resistencia que voy a tener, que va, es la que va a mirar la fuente, va a ser la suma de esas 3. 4 más 4 más 2. Se va a tener 10. ¿Ya? Y finalmente, entonces, ese era el circuito que teníamos, ese es el resultado, 10, resistencia equivalente, 10, y luego podemos, entonces, podemos calcular la corriente. Ley de Ohm, voltaje dividido por resistencia, voltaje de 20 volt, una sola resistencia de 10 ohm, luego resultado 2 amperes. Y hemos contestado la pregunta que nos han dado. Consultas. Ninguna, profe. Ya. En el apunte, les voy a mostrar ahí, en el apunte está resuelto lo que acabamos de ver, y después está resuelto, no, perdón, no todavía. Después está resuelto calcular lo mismo reduciendo la estrella. En este caso se resolvió esta estrella de aquí. ¿Ya? Ustedes pueden recalcular el ejercicio, ya saben cuál es la respuesta, pueden recalcular el ejercicio resolviendo este triángulo aquí abajo y resolviendo la estrella del lado izquierdo. Se aconseja usar varios decimales, sí, para que den los valores exactos. Pero del mismo ejercicio pueden sacar 4 y ya saben el resultado. ¿Ya? Ahí está resuelto en la otra parte, con el resolviendo la estrella. ¿Ya? Está ahí resuelta, la pueden seguir. Y hay un par de ejercicios, dos ejercicios planteados ahí con conexiones bastante entretenidas para poder resolverla. ¿Comentarios? ¿Dudas? ¿Consultas? Ninguna, profe. Ya, perfecto. Lo dejamos hasta aquí por hoy día. Estamos en la hora. Yo también tengo que hacer clase. Voy a devolver la llamada. Entiendo que ustedes tienen que subirle la otra parte de esto, el método de Maya, el método nuevo, que es lo que viene a continuación. Lo voy a subir en estos días. Así que para la próxima semana seguro que va a estar. Lo voy a subir a la plataforma, al campus virtual, pero también lo voy a enviar a sus correos para asegurarme de que todo esté en tiempo. Creo que uno o dos de ustedes me habían pedido que revisara el campus virtual. Yo lo revisé, no aparecían, ¿cómo se llama?, matriculados en el campus virtual, pero ahora están todos. Así que no debiese tener nadie, debiese tener problemas para entrar al campus virtual. Muy bien, jóvenes. Que estén muy bien, cuídense. Nos vemos, profe. Chao, Cuídense. profe. Bueno, Chao, profe. chao, Chao, profe. chao.